Maestra, se le puso mute a su micrófono. Gracias. Gracias, Uriel. Yo iba a estar hablando como loca. Muchas gracias. Bien, vuelvo a empezar. En lo que estábamos viendo la clase anterior es precisamente cómo nosotros nos comunicamos con las demás personas y cómo las palabras tienen conceptos y significados para nosotros. El último ejemplo que vimos fue cuando nosotros no tenemos el mismo concepto de las cosas o la forma en la que nos comunicamos no es coherente. Este ejemplo señalaba precisamente a los gobiernos criticando al sindicato, pero sin una afirmación coherente ni congruente. Y vemos la diferencia también en esta parte, veíamos cuán diferente sería si la forma en la que se expresó en el periódico fuera más coherente. Muy bien. Aquí nos dice que en una situación de aprendizaje es precisamente eso lo que intentamos nosotros evitar, que las definiciones no estén claras y que podamos dar el mensaje coherente y entendible. Nos dice también que es importante definir nuestros términos para que podamos comunicarnos, pero dice también que cuando se oponen normalmente a definir esos términos es porque esos términos, al ser definidos con claridad, no se podrían realmente entender. Por eso se aprecia muchas veces, lo vemos en este recuadro de aquí abajo, que en los libros de estudio normalmente a veces, tal vez no es tan común, pero sí suele suceder que pongan como un glosario o una lista de definiciones para poder entenderse mejor el concepto de los libros. Nos dice también que nos aseguramos de comprender el significado justo de las palabras que el autor usa. De otro modo, no podrá entender su argumentación. Cuide a sí mismo de palabras mal definidas que pudiesen llevar a argumentos o conclusiones injustificadas. Porque es importante que el autor muchas veces escriba o defina las palabras y que nosotros leamos ese apartado es para entender mejor la postura y justificar sus argumentos. Después de que pasamos a esta parte de los conceptos, ahora vamos a ir con la prueba. En el estudio, y quiero recalcar lo que aparece aquí en subrayado, debemos aplicar criterios más consistentes para discernir lo verdadero de lo falso. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Aplicar criterios más consistentes para discernir lo verdadero y lo falso. No podemos decir que es verdadero solo porque sí. Necesitamos la prueba para comprobar si lo que estamos aprendiendo es real. Me puse esta parte en rojo porque es súper importante que lo tomemos en cuenta. Debemos abandonar las justificaciones ordinarias, las que siempre utilizamos, las que utilizan las personas comúnmente, y sujetar todo conocimiento a algo más riguroso, a examinar realmente, a determinar si lo que nosotros estamos poniendo como justificación es válido. La búsqueda del conocimiento absoluto en vista de evidencias incontrovertibles es el dominio de los filósofos. Pero los intelectuales, ¿dónde interactúan? En la búsqueda en vista de un conocimiento más exacto en el dominio de los intelectuales ahora sí. Entonces, puede aparecer en su examen. ¿Cuál es el dominio de los filósofos? La búsqueda del conocimiento absoluto en vista de evidencias incontroversiales. ¿Cuál es el dominio de los intelectuales? La búsqueda de un conocimiento más exacto. Nuevamente, pregunta de examen. ¿Cuál es el dominio de los filósofos? La búsqueda del conocimiento absoluto en vista de evidencias incontrovertibles. ¿Cuál es el dominio de los intelectuales? La búsqueda de un conocimiento más exacto
Es el de los intelectuales. Muy bien. Y aquí me gustaría, hablando sobre la prueba, que podamos leer una cita de Bertrand Russell. Esto ya lo leímos. Eso apareció hace rato. Pero aquí hay una cita de Bertrand Russell. Y Katia, ¿estás por aquí? ¿Nos acompañas este día? Sí, aquí estoy, maestra. Gracias, Katia. Muy bien. Aquí, no sé si ya leíste que dice Bertrand Russell. En esta parte. Sí. Ok. Lo que está entre comillas, me gustaría que nos ayudes a leerlo, por favor. A partir de es la convicción. Sí, dice, es la convicción de que el conocimiento se alcanza gradualmente y con dificultad, de que mucho de lo que se admite como conocimiento probablemente al cabo de cierto tiempo estará más o menos equivocado, pero tales equivocaciones pueden ser rectificadas con habilidad y solicitud. Ok, Katia, a lo que acabas de leer, en pocas palabras, ¿cómo lo podrías describir? ¿Qué quiso decirnos Bertrand Russell con esta cita? Pues yo entendí que se refiere a que para que nos hagan, para que sepamos cosas, el conocimiento, no de un día para otro lo vamos a saber, sino que tenemos que esforzarnos por adquirirlo. Y puede que de repente nos equivoquemos, pero si corregimos esos errores, pues estaremos refinando nuestro conocimiento. Así es, muchas gracias, Katia. El conocimiento, como dijo Katia, no se obtiene ahorita. Hay cosas que requieren más tiempo. ¿Y por qué les voy a decir que el conocimiento no se adquiere en un segundo o en un minuto? Es porque necesitamos muchas veces de las pruebas para poder comprender mejor y saber si ese conocimiento es verdadero o no lo es. Muy bien, hay una cita más. Es de Leonardo Wolf. Uriel, ¿nos ayudas a leerla, por favor? Empiezo. Sí, maestra. Pienso que es no solo mi derecho, sino mi deber cuestionar la verdad de todo y la autoridad de todos. Pensar que ninguna cosa es sagrada y que ninguna cosa ha de ser considerada con religioso respeto. Gracias, Uriel. Contigo otra vez. ¿Qué piensas que quiso decir Leonardo Wolf con lo que acabas de leer? ¿Qué quiso decirnos? Pues yo siento este, que pues podemos cuestionar a veces las cosas que nos están diciendo si no sabemos si no sabemos qué es la verdad. O sea, tenemos que cuestionarla para saber si es cierto o no. Gracias, Uriel. Muchas gracias. Las cosas no están obligadas a que nosotros, porque nos las digan, ya sea algo real o sea algo cierto. Estamos, y nos lo dice, es nuestro derecho cuestionarnos las cosas. Está bien preguntarnos si es correcto o no es incorrecto, si está bien o está mal. Es nuestro derecho. ¿Qué permite cuestionarnos? Y ahorita vamos a retomar lo que veíamos en el tema 2 de metodología del aprendizaje. Vemos que el éxito de un estudiante es la motivación y la curiosidad. Pero, ¿cómo se aplica aquí? La curiosidad, habíamos dicho, permite a nosotros cuestionarnos. Dudar, no más que dudar, porque no es dudar, dudar sería otra cosa, sería más que nada cuestionar la veracidad de las cosas. Es decir, ¿esto es real? ¿Esto no es real? ¿Qué tanta verdad existe en lo que me acaban de decir o en lo que acabo de leer? ¿Okay? Eso es lo que Leonardo Wolf nos está diciendo. Y los principios básicos del pensamiento claro, pues son dos, los conceptos, categorías y definiciones, y lo que acabamos de aprender hoy, que es la prueba. Muy bien.
Ahora sí, viene lo interesante. Vamos a aprender sobre el razonamiento inductivo y sobre el razonamiento deductivo. Y es a través del razonamiento como procuramos llegar a conclusiones, reglas, leyes y demás principios generales. Muy a menudo, y me gusta recalcar esta parte, el pensamiento inicial es una corazonada o lo que comúnmente es llamado inspiración. Pero ojo aquí, y está también en esta parte. Las corazonadas o la inspiración no pueden recibir una trascendencia si nosotros no la trabajamos. Por eso dice que, pero aún el más inteligente adivino o el más inspirado pensador tiene que justificar, y aquí está marcado, justificar esta intuición a través de un proceso posterior más tedioso, pero más riguroso. O sea, lo que sucede aquí no se debe quedar solo en una corazonada o en una inspiración, sino que también debemos hacer un trabajo de justificación que permita entender qué significó esa inspiración. Las corazonadas correctas son de valor limitado, si no se puede demostrar que son correctas. Y aquí nos da un ejemplo con Darwin. Darwin tiene una teoría sobre la evolución de las especies. Su corazonada o inspiración partió a partir de una observación. ¿Ok? Él intuyó, con intuir me refiero a que él pensó, que algo sucedía con los animales. Quería observar a los animales. Quería ver un proceso. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo justificó esta corazonada que lo llevó posteriormente a formar una teoría? Dice que solo a través de una observación de las especies pudo demostrarse a sí mismo y finalmente a los demás que la selección natural pudo conducir realmente a nuevas especies. Si ustedes saben un poquito sobre la historia de la teoría de Darwin, él viaja a una isla para poder observar los cambios que tienen estos animales y esto le permite una justificación para poder dejar de ser una corazonada y trascender algo más como un conocimiento o en este caso a una incluso teoría. Esto, por supuesto, no significa que los Darwines de este mundo sean precisamente adivinos afortunados. Para descubrir nuevos conocimientos se requiere talento, lo mismo que para tener corazonadas, o en otras palabras, intuir, que para realizar el largo proceso de comprobar las hipótesis. Es decir, nosotros nos vienen ideas a la mente, pero no podemos gestionarlo como un nuevo conocimiento, sino hasta que lo justifiquemos. Y tomen en cuenta esta palabra, si lo pueden poner en sus notas, que la corazonada o la inspiración necesitan una justificación para demostrar que son correctas. Con eso. Y ahora sí, vamos a hablar precisamente de lo que es el razonamiento inductivo y deductivo, empezando primero por el pensamiento inductivo. ¿Qué dice la maestra? ¿Qué se refiere cuando dice pensamiento inductivo? ¿Qué está diciendo? ¿Alguno de ustedes de casualidad sabe qué significa o ha estudiado antes sobre la inducción y deducción o el pensamiento inductivo o deductivo o empiezan de cero aquí apenas lo están escuchando? ¿Ya conocían este tema? Cuéntenme. ¿O es nuevo? Nadie me ha dicho, hasta ahorita nadie me ha dicho que ya lo conocía. Entonces voy a tomarlo como que es un nuevo tema para ustedes. Dicen que nuestro pensamiento deriva en gran medida de nuestra percepción del mundo, de nuestro entorno. De la experiencia de nuestros sentidos inferimos cómo es el mundo. ¿Por qué de la experiencia de nuestros sentidos? Tenemos la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto.
Esos son los sentidos con los que nosotros contamos. Estos sentidos permiten que nosotros percibamos el mundo. Ejemplo, ¿cómo sé que el agua es líquida? Una de las características de lo líquido es que probablemente tiene esta consistencia, se puede mover, lo toco y me mojo, por ejemplo, ¿no? Y conozco también que no tiene tal vez un olor esta agua. Sin embargo, si está sucia, tal vez puede oler algo sucio. Ahí percibimos por medio de nuestros sentidos del olfato que es agua sucia porque apesta. Lo veo y lo veo transparente, entonces puedo decir que solo es agua, es normal, es agua limpia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo percibir las cosas por medio de mis diferentes sentidos. No tengo que usar a veces todos, a veces se perciben por unos cuantos, pero es por estos sentidos que permitimos conocer y pensar. Gradualmente, en la medida que adquirimos más y más experiencia, las agrupamos en categorías, conceptos, leyes, etc. Entonces, de esa experiencia, para aprender sobre las cosas, en el ejemplo del agua, podemos entonces realizar categorías, conceptos generales, leyes, etc. Y es a esto a lo que se le llama un razonamiento inductivo. Quiero que no tengamos en cuenta mucho esta palabra, que es experiencia, porque nos va a servir muchísimo para poder comprender completamente el razonamiento inductivo. En este momento les voy a dar un ejemplo, pero recordemos que el libro fue escrito en 1985, entonces tal vez el ejemplo pueda resultar un poquito complejo para entender lo que es el razonamiento inductivo, pero se los voy a mostrar primero porque puede aparecer en el examen y después les voy a dar mi ejemplo para que ustedes lo puedan entender mejor. El libro nos dice que cuando nosotros miramos un árbol, supone estar mirando una planta con ciertas propiedades. Ejemplo, que tarda mucho en crecer, que al cortarse proporciona madera y que en condiciones adecuadas es consistente y apta para trabajarse y muy duradera. Esas son características que yo observo a través del tiempo que tiene un árbol. Yo no le he dado el nombre de un árbol, pero sé que es una planta que cumple con los mismos requisitos. Ahora bien, ya pasamos por la parte de la observación y experiencia. Entonces, nosotros podemos atribuir estas propiedades a cada nuevo árbol que nosotros vemos, a cada planta con las mismas características, les vemos las mismas propiedades. Y esto fue a partir de nuestra experiencia ya pasada. Entre más árboles encontremos que conformen con esta impresión del árbol, es decir, entre más plantas veamos con las mismas características y nos den la impresión que son lo mismo, entonces más convencidos estaremos de que son árboles. Y esto se dio por medio de la experiencia. Con este ejemplo, ¿se entiende qué es el razonamiento inductivo? ¿O todavía no se entiende tanto? Aquí quiero que sean sinceros. ¿Sí se entendió o les gustaría poder revisar más ejemplos para que quede más claro? ¿Podría darnos un ejemplo más, maestra? Claro que sí, sin problema. Lo tengo listo. Muy bien. Voy a mostrarles otro ejemplo. En la premisa del siguiente argumento inductivo, el patrón repetido es el pelaje. ¿Por qué? Quiero que se fijen mucho en la palabra pelaje. La primera experiencia que se tiene es, mi perro tiene pelaje. Esa es mi primera experiencia. Yo veo a mi perro y veo que mi perro tiene pelo. Pero resulta que voy caminando y veo que el perro de mi vecina pues también tiene pelo. Déjense de eso. Camino por toda la colonia y veo que los perros de mi colonia también tienen pelo. Ahí podemos llegar a una conclusión. La conclusión es este argumento inductivo o pensamiento inductivo. Es esta conclusión. La conclusión es que probablemente todos los perros tienen pelaje. ¿A qué vino esto? Por medio de la experiencia. Primero yo vi uno, yo vi otro y empecé a ver más y vi que los perros tenían la misma característica, la cual es el pelaje. Entonces,
con mi pensamiento inductivo, yo puedo decir que probablemente todos los perros tienen pelaje. Probablemente todos los perros tienen pelaje. ¿Se entiende un poco más con este ejemplo? ¿O todavía no queda tan claro qué es el pensamiento inductivo? Sí, maestra, sí. Ok. Sí se entiende. Y ahora voy a darles una forma más de poder entender el pensamiento inductivo. Lo puse al final. La inducción parte de lo específico hacia lo general. Es decir, parte de una premisa específica, única. En el caso del pelaje, era el perro, era mi perro. El específico era mi perro. Cuando yo llego a la inducción, estoy generalizando algo. Es decir, mi generalización sería, probablemente todos los perros tienen pelaje. Partí de pequeñas experiencias para hacerla un conjunto. Entonces, lo inductivo, y esto que quede claro, no lo explica el libro, pero es una forma muchísimo más fácil de entenderlo. Cuando les pongan ejemplos en el examen, si ven que parte de lo específico y va a lo general, entonces es un proceso inductivo o un pensamiento inductivo. Retomemos el ejemplo del árbol que nos dio el libro de metodología de aprendizaje. Nos dice, vemos una planta primero que tarda en cortarse, perdón, cuando se corta nos da madera, que tarda en crecer. Veo que mi árbol hace eso, veo que el árbol del parque hace eso, veo que el árbol de la vecina hace eso. Y mientras más árboles nos encontremos con esas propiedades, ya puedo decir, ah, entonces el árbol tarda en crecer. Entonces el árbol proporciona madera. Estamos diciendo ya no mi árbol ni el árbol de la vecina. Estamos diciendo los árboles en general. Eso es el proceso inductivo. Partir de lo específico a lo general. Ahora sí, ¿quedó claro qué es ese pensamiento o proceso inductivo? ¿Se entendió ahora? ¿Sí se entiende? Todavía no. Perfecto. Excelente. Entonces, se dice que toda regla de generalización a la que usted llegue por una sucesión de observaciones es adquirida mediante un razonamiento inductivo. Lo que les acabo de decir, lo que llegue a una generalización, recalco la palabra generalización, por medio, o sea, el proceso va a ser mediante observaciones individuales, es un razonamiento inductivo. Otra vez, parte de lo particular hacia lo general. Por lo tanto, una conclusión inductiva se basa en una acumulación, muchos casos que la sustentan, muchas partes individuales. Muy bien, continuemos un poquito más para que quede más clara lo que es el proceso inductivo. La mayor parte de las conclusiones a las que usted llega, pues la mayor parte de las orientaciones relativas a su existencia son frutos de la inducción. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver las cosas individualmente, vamos a tener unas experiencias propias y posteriormente vamos a poder hacer una conclusión general. Normalmente nosotros aprendemos así. La inducción es súper común con nosotros. Desde que nosotros estamos chiquitos, la inducción es uno de los pensamientos que más utilizamos, porque partimos de las cosas particulares que observamos y mientras más los observamos, más convencidos estamos de ello. Ejemplo, nosotros no podemos decir solo que el sol saldrá mañana sin haber experimentado lo que es el vivir día a día con el sol. Sin embargo, como vemos que todos los días en las mañanas sale el sol, mientras más días sale a las mañanas el sol, más convencidos estamos de que en las mañanas sale el sol y nuestra conclusión y motivo de inducción va a ser que en las mañanas sale el sol diario. ¿Sí? Y por último, en este pensamiento o razonamiento inductivo, vamos a hablar sobre dos características importantes que también diferencian el razonamiento inductivo al razonamiento deductivo. Una de las características, la primera, es que
el razonamiento inductivo no es ni verdadero ni falso. Simplemente se hace más probable a medida que encontramos más casos que lo sustenten. Es decir, no parte siempre de algo real, no parte de algo verdadero, porque también depende mucho de nuestras interpretaciones. Ejemplo, nosotros sabemos que no todos los perros tienen pelo, porque existen perros como el Xoloescuincle, pero supongamos que vivimos en un ambiente donde el Xoloescuincle no está, ¿sí? Porque no hay cerca de mi colonia, o nunca he visto un Xoloescuincle, y no conozco la existencia de un Xoloescuincle. Entonces, mi razonamiento inductivo me va a hacer creer que todos los perros van a tener pelo. Pero no es 100% verdadero ni 100% falso. Eso es lo que sucede con algo inductivo. Como viene por medio de los sentidos y de las experiencias, no podemos decir que claramente es 100% verdadero o 100% falso. Precisamente por eso. Porque no es falso, porque es una experiencia que yo observé y ya lo comprobé. Pero tampoco es verdadero porque no tengo un entorno completo sobre lo que estoy induciendo, ¿no? ¿Quedó claro esta primera característica o hay dudas? ¿Sí quedó claro? El razonamiento inductivo no es 100% ni verdadero ni falso, porque viene de la experiencia. Bien, y un razonamiento inductivo también está basado en la comprobación de los hechos. ¿Cómo se comprueban? A medida que más van sucediendo y más voy observando o experimentando con él, entonces puedo llegar a esa conclusión. No puedo llegar a una conclusión con solo una vez, o solo una observación, o solo una interacción. Puedo llegar a la conclusión por medio de la comprobación, o sea, varias veces que sucedan, para poder decir qué sucede o llegar a la conclusión. Muy bien. Nuevamente esta imagen, si la quieren, ahorita se la voy a mandar. Y vemos otros ejemplos. La Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Marte, primero, la Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol. Marte, siguiente ejemplo, siguiente observación, es un planeta y gira alrededor del Sol. Siguiente observación. Saturno es un planeta y gira alrededor del Sol. Probablemente todos los planetas giran alrededor del Sol. Se está comprobando. Vemos varios planetas, Tierra, Marte, Saturno. Mientras más planetas veamos, más convencidos estaremos de que entonces los planetas giran alrededor del Sol. Partí de lo particular hacia lo general. Siguiente ejemplo. La abeja es un insecto y respira por la tráquea. Segundo, el saltamontes es un insecto y respira por la tráquea. Tercero, el escarabajo es un insecto y respira por la tráquea. Ya observé 3 diferentes. Entonces, probablemente todos los insectos respiran por la tráquea. Siguiente ejemplo. La acetona es un compuesto orgánico y tiene carbono. Siguiente. La glucosa es un compuesto orgánico y tiene carbono. La naftalina es un compuesto orgánico y tiene carbono. Ya observé 3. Probablemente voy a observar más. Entonces, probablemente todos los compuestos orgánicos, generalizo ahora, tienen carbono. Bien, ahora vamos a hablar sobre el proceso deductivo, pero antes de pasar al proceso deductivo, vamos a dejar de grabar hasta aquí